Entre las páginas del silencio y el rumor de las ideas, nace esta tertulia. Aquí las palabras respiran, los libros se confiesan y los lectores nos reconocemos, sin máscaras. Cada historia es un espejo, cada verso un susurro compartido, viviendo un libro a la vez. Conversamos con Valentín Amaro sobre su poemario En el temblor de las visiones. Valentín Amaro es un educador, escritor y gestor cultural dominicano, premio Jesse 72 en el 2008 por la Federación Internacional de Jóvenes Emprendedores por sus aportes a la literatura dominicana. Segundo premio en el 19º concurso de cuentos de Radio Santa María con el cuento Mariposas Negras. Y primer y segundo lugar en poesía en el 4º certamen literario para docentes de la Universidad Iberoamericana. Y mención de honor en el 7º concurso de cuentos Juan Bosch de la Fundación Global Democracia y Desarrollo. Primer y segundo lugar en el concurso de cuentos de la Universidad Iberoamericana en el 2016. Posee estudios superiores en lengua y literatura y una maestría en educación superior por la Universidad Católica de Santo Domingo. Sus poemas han sido publicados en diarios y revistas de su país y el extranjero. Ha publicado En el temblor de las visiones por la Editorial Nacional y Ediciones Ángeles de Fierro, también publicado por Obsidia Press de West Virginia, Mariposas Negras por Editorial Santuario y El ave rasga su memoria por la Editorial Isla Negra, así como Charcos de Furia, una recopilación de poemas y cuentos de sus estudiantes de escritura creativa en UNIBE. Su poesía aparece en las antologías del Ateneo Insular Internacional, Poetas de la Era, en la segunda antología de poesía dominicana de Obsidiana Press y en la antología puertorriqueña de Ediciones Sótano 00931, así como en varias de las antologías del colectivo literario El Sur Visita al Sur de Puerto Rico y en Voces de América Latina por Media Isla Ediciones. Sus relatos han aparecido en Santo Domingo No Problem, El Fondo del Iceberg, Sospecha Colectiva y 13 luego de las 6 p.m. de Taller Literario Narradores de Santo Domingo. En el temblor de las visiones, danzando en derredor, el hombre corta el trigo, jadeando, como quien se muere amando sudorosa a una mujer negra, extrañamente negra, eternamente negra. Habla en lenguas, gime, y es su grito el desgarre de un dolor de años, de siglos. Busca a los dioses de su mundo, atragantado, vulnerable, pero es tarde. Nadie le escucha, nadie sabe de la luna colgando en su infancia y de los espectros en torno suyo. Nadie le ha visto caminar en las paredes desnudas de su casa, ni cuando en su extrema paranoia araba el invierno y los ojos de sapo triste volvía a la niñez ruda y cansada, hablando con sus muertos, siempre sus muertos. Cruzaba la pradera, donde cada noche Isabel le salía, cerca del río las aullamas, con su falda negra para cubrirle el rostro, y luego volaba hasta desaparecer entre los árboles, dejándolo inerte, moribundo,
hasta que un temblor de visiones le despertaba. Volvía a su casa y cantaba hasta amanecer, llorando hasta volver a la vida. Esto es Tertulia Literaria Valpalmaché, un podcast dedicado a la difusión de la literatura desde la República Dominicana. Ustedes pudieron apreciar al inicio de este episodio, contamos con la grata presencia en este espacio hoy de Valentín Amaro, un poeta dominicano. Y qué casualidad, Valentín, que esta semana, el martes 21, se celebra el Día Nacional del Poeta aquí en República Dominicana. O sea que es como si lo hubiéramos planificado con antelación, pero en realidad fue pura casualidad. Sí, así que bienvenido, Valentín, ¿cómo estás? Muy bien, Edward, contento decía de estar aquí en tu programa, esta tertulia literaria de papel maché que tú llevas a cabo con mucho acierto y con mucho entusiasmo. Y con mucha constancia, sobre todo, ¿verdad? Este es el episodio, creo que 206 del podcast. ¿Ya? Sí, constancia irrenunciable. Sí. Porque los proyectos culturales son así, ¿verdad? Donde uno tiene que poner mucho empeño para que se mantengan en el tiempo. Así estamos con narradores de Santo Domingo desde el 2009, con altas y bajas, ahí seguimos. Bien, Valentín, una pregunta que siempre le hacemos a los invitados que vienen por primera vez al podcast es ¿cómo fueron tus inicios en esto de el oficio de escribir? ¿Y cuáles son los principales hitos de tu trayectoria literaria hasta el momento? Bueno, yo comencé escribiendo desde muy temprano, quizás no con tantas lecturas como después pude tener, pero sí con la vocación del que está como llamado a la poesía. A mí, yo creo que la poesía me encontró y lo hizo una tarde en que, estando en Río Piedras, un paraje de Gaspar Hernández, yo soy de Gaspar Hernández, provincia de Espaillat, y allá en La Luma, una persona que trabajaba con mi papá tenía un libro que ni siquiera era de literatura, era un texto de gramática, pero ahí yo había aprendido a leer y tenía que ser unos 6, 7 años. Me encontré con un poema de Juan Ramón Jiménez titulado El viaje definitivo, que dice: y yo me iré y se quedarán los pájaros cantando, se quedará mi huerto con su verde árbol y con su estanque blanco, todas las claro, y tocarán como esta tarde están tocando las campanas del campanario. Y yo miré y en un rincón de mi huerto mi espíritu errará nostálgico, y yo miré y se quedarán los pájaros cantando. Mira, Edward, que yo recuerde, esa fue la primera manifestación que yo tuve ante la poesía. Fíjate que han pasado muchos años, 39 años, y yo todavía recuerdo ese momento como un momento crucial cuando yo leí a Juan Ramón Jiménez. Ya después, sí, en la escuela me buscaban para escribir poemas en los días patrios, en los días de actos públicos, y siempre estuve cerca, aunque quizás no con una gran biblioteca, pero sí leyendo, sí produciendo cosas. Y bueno, cuando ya vine a Santo Domingo, labores literarias del taller literario César Vallejo de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y allí sí teníamos un programa de lecturas que seguíamos al pie de la letra, y ahí pude conocer a los grandes poetas hispanoamericanos, españoles, poetas franceses, poetas de todo el Caribe, que han influenciado en mi poesía.
escribo, quito y borro, pero siempre me mantengo produciendo y procuro siempre, ¿verdad? No estar, digamos, totalmente sin ejercer ese llamado a escribir. Y así, bueno, hitos literarios, yo diría la publicación de mi libro por la Editora Nacional, que fue en el 2005, ya luego en El Temblor de las Visiones. También luego, digamos, la llegada de uno que otro premio literario en el Radio Santa María, la Fundación Global Democracia y Desarrollo, también concursos literarios que he ganado en la Universidad Iberoamericana, UNIBE, y otros reconocimientos a mi labor literaria y de gestión cultural. He estudiado literatura, he tratado de ocuparme, ¿no? En conocer, en acercarme, estar siempre presente, en conocer todo el proceso de la literatura hispanoamericana, universal. Pude hacer una maestría en literatura por la Universidad Autónoma, donde soy profesor de lengua y literatura. Por muchos años dirigí la Feria Internacional del Libro, la Dirección General del Libro y la Lectura, de los talleres literarios. He estado en funciones públicas, así como ahora que soy coordinador de un proyecto que se denomina, un programa que se denomina Dominicana Lee, desde el Ministerio de Educación. Y he estado involucrado siempre en labores educativas, administrativas, vinculantes al libro. Me siento contento, ¿verdad? Me siento, porque es como el escritor, pero que también es activista literario, es activista cultural. Y me gusta esto que ha pasado conmigo en todos estos años. Sí, de hecho yo conocí a Valentín en sus labores cuando era coordinador del Sistema Nacional de Talleres Literarios. Ahí fue que lo conocimos, eso fue como el 2008, Valentín, ya han pasado unos años. Y sí, yo destaco esa labor tuya como gestor cultural. Sí, realmente fue muy fructífera, diría yo. Entonces, Valentín, vamos a entrar a la segunda pregunta, que tiene que ver ya directamente con este poemario, con el Temblor de las Visiones. El crítico Gerardo Roa Hogando, en un artículo que escribió en 2016, señala que la principal preocupación del poemario se trasluce en la responsabilidad individual del sujeto ante su existencia. Al escribir los 49 poemas que componen este poemario, ¿cuáles consideras tú que son los principales deberes existenciales, los deberes existenciales más apremiantes que siente que el sujeto poético debe enfrentar en este poemario, en El Temblor de las Visiones? Cuando hablamos de sujeto poético, sería como una especie de alter ego del escritor, o sea, no, es como el sujeto al que le pasa la cosa en el poema, en el poemario, diríamos, ¿verdad? Para que la gente quizá no maneja los términos. Y si yo lo asumo esa determinación, esa denominación. Sí. El que escribe se escribe. Yo enseño escritura creativa y le digo a mis estudiantes, bueno, usted podrá ocultarse como quiera, pero a fin de cuentas, en muchos de nuestros textos el que escribe se escribe, y el que escribe en cierta forma se presenta, en cierta forma dice, aquí estoy, este es mi grito, este es mi canto. Y eso es lo que pasó con este libro que ha tenido ya varias reediciones en El Temblor de las Visiones, y que distintos críticos literarios han valorado, como Bruno Rosario Candelier, José Alejandro Peña, Gerardo Roa Hogando, Maribel Sánchez Pagán, Alberto Martínez Márquez, José Acosta, que han valorado el trabajo poético y han dicho numerosas cosas. Tú sabes, Eduardo, que cuando tú escribes un libro y lo sueltas, ¿no? Ya ese hijo no es tuyo, es un hijo que va a caer en distintas manos, y distintas manos van a dar su versión de lo que se cuenta. Y sí, hay aciertos, hay numerosos aciertos. Yo, en mi poesía no me escondo, hay muchas cosas que soy yo, claro.
el sujeto lírico ahí presente, que no trata de hacer ficción, sino que trata de, a través del poema, contar una serie de realidades y cuestiones. Yo creo en eso, más que pirotecnias verbales, vueltas verbales. El poeta debe asumir desde su visión de mundo, ¿verdad? Su decir y decirse en su creación literaria. Así que sí, el poeta está llamado a esa labor. Así algunos se esconden, otros decimos, sí, soy yo el que está ahí, el que está presente, ese escarabajo que lucha, que chapotea en el agua. Es propio, ¿verdad?, de esa condición de ser y estar en este mundo. Adán, verdinegra, alborotada, ansiosa la noche, jugando su ronda de fantasmas. De mi sangre me levanto y quiero andar y gritar mi canto. Desnudo, soy el otro Adán en la ceniza buscándome. Y no quiero multiplicar mi sangre agitada, las manos mutiladas del temblor, mis grises ojeras, la innegable María de mis pies cansados, siempre cansados, el jadeo de ser hombre y en la frente, el indescifrable número que me apega a las sombras. Desnudo, soy el otro Adán en las cenizas, buscándome. Valentín, el artículo de Rogan, lo que mencionábamos anteriormente, destaca la desnudez como la principal metáfora cosmogónica en la obra, en el poemario, vinculándola al sinsentido de los bienes materiales y a la figura del otro Adán. ¿De qué manera esta metáfora de la desnudez actúa como un punto de partida o una condición esencial para que el sujeto poético pueda experimentar el temor de las visiones, como alude el título del poemario? Sí, bueno, tú sabes, Edward Kiel, Sí. lo que te decía, el crítico literario, el analista literario, encuentra cosas que a veces al momento de uno parir el texto, uno no pensó en eso. Son condiciones existenciales lo que está ahí latente, ¿no? El desamparo en un momento dado de una determinada crisis existencial donde uno se pregunta el porqué de estar en este mundo. Y entonces el poema es una especie como de, no de escape, pero sí de salvoconducto para seguir, porque en la medida en que el hombre, la mujer, declara en su poiesis, el libro por lo menos sigue a flote, sigue viendo. Entonces eso es de las cosas de las que están latentes ahí en ese poema, ¿no? Yo creo que cada poeta, como decía en una intervención pasada, en su discurso maneja una serie de elementos con los que convive con lo que es el discurso social, religioso. Y todo eso está presente, ¿verdad?, en su poesía, en su poesía, en ese acto creativo, que es único e irrepetible en cada creador. Entonces, es mi modo de acercarme y de ser y estar, hacerlo a través del poema. Sí, la siguiente pregunta va muy ligada a la anterior, o sea, porque el Banda también dice ahí que hay que la poesía tuya se mueve entre la cosmogonía sacralizada y una cosmogonía desacralizada, generando frustración ante la respuesta de
de la ciencia y el impulso religioso, porque cuando tú hablas de Adán, obviamente hay una referencia bíblica, ¿verdad? Pero también hay una parte que se nota a influencias existencialistas, como tú mencionabas. ¿Cómo maneja el poeta esta tensión entre el proceso creativo, en el proceso creativo de este poemario? ¿Y en qué medida esa insatisfacción es la verdadera fuente de la energía poética del libro? Sí, porque uno es múltiple, uno no es solo una unidad, sino que uno, al momento de cantar, al momento de elevar el canto, ¿no? El poema, uno es todas las cosas posibles. Al momento de uno fraguar el poema, uno puede ser, digamos, existencialista, en un momento dado puede ser, digamos, ese hombre abandonado en la nada, como digo en uno que otro poema. Pero son procesos circunstanciales que vive el poeta y que, digamos, en el momento dado, quizá a veces uno no es consciente, ¿no? De eso. Eso lo hace, digamos, el analista, y por eso cada crítica literaria yo la asumo, la leo y digo, oh, pero qué interesante esta visión que se plantea desde mi poesía. Hay una zona que uno intencionalmente la hace, pero otra, uno sencillamente se deja abrazar por la poesía, que es un misterio, siempre será un misterio. Hombre danzando en lo oscuro. A Yeye Concepción en la Hermandad de la Poesía. Hay un hombre danzando en lo oscuro. Nada sabe de su azar ni de los pequeños dioses que vigilan su otoño. Perdido, tropieza a cada paso en cada burdo intento de su drama interminable. Danza y danza. Él es la oscuridad. Un golpe de dados y de nombre de sombra y pesar. Hay un hombre danzando en lo oscuro, abrazado a su soledad, al tedio, a la errancia y a los sueños fragmentados. Sí, precisamente también la crítica plantea que la inseguridad ante el origen y el fin se manifiesta en el matiz del oscuro, lo que genera la triple pregunta existencial. O sea, te hemos hablado de quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos. Y específicamente en el poema, hay un poema en el libro que se titula Hay un hombre danzando en lo oscuro. ¿Qué papel juega el azar en contraposición a los pequeños dioses y cómo refleja esto la búsqueda de sentido en el poemario? Yo recuerdo cómo nació ese poema, ese para a Cotuí con los muchachos de la chocolatera, desde San Francisco de Macorís. Fui a Cotuí y ahí ya estaba Yeye Concepción, que en ese entonces dirigía un grupo de teatro. Y desde la oscuridad del escenario, yo veía a Yeye dirigiendo como ese pequeño dios que vigilaba los hilos de sus actores. Y dije, aquí hay un poema. Fíjate cómo este hombre, desde esa oscuridad, dices, en la vida, así mismo estamos en este mundo. Alguien nos dirige, alguien nos pone en este mundo y nos coordina, nos lleva, nos pone y está ahí presente. Y bueno, yo abordé ese texto así, ese hombre que
que da eternidad, pero que también se sabe barro y que está allí construyéndose en cada paso. O digo también en cada burdo intento de su drama interminable, danza y danza. Él es la oscuridad, él tiene nombre de sombra y pesar, él es un oscuro golpe de dados. Fíjate cómo el azar, la casualidad también están presentes en nosotros, seres múltiples, seres que gritamos, que también preguntamos. Y eso para mí es maravilloso hacerlo desde la poesía. Sí, porque otros lo harían desde la filosofía o de la religión, ¿verdad? Sí. Es que siempre hay una búsqueda de sentido en el hombre. Claro, sí, o sea, eso es humano. Buscar para qué estamos aquí, qué hacemos aquí. Bien, la brevedad de la vida, Valentín, se evoca en la imagen de la gota tenue de rocío. Y la pregunta que la gota tenue de rocío es uno de los versos de uno de los poemas, ¿verdad? ¿Qué hacer cuando la máscara se cae? Considerando tu formación humanística, que en la biografía que leímos en el inicio del episodio, vemos un poquito tu trayectoria formativa, académica y todo eso, y tu labor también como gestor habla mucho de la parte humanística de tu formación. ¿Qué autores o tradiciones, más allá de la poética bíblica o de Séneca, influyeron en tu manera de metaforizar la fugacidad del tiempo y el sentido de la casa viva, vacía en este poemario? Sí, yo desde... Hay por ejemplo un Neruda de Residencia en la Tierra, ese que dice: sucede que me canso de ser hombre, sucede que entro en las sastrerías y en los cines como Paz, ese Octavio Paz de Piedra de Sol, el Octavio Paz de Blanco, déjame que una vez más te nombre tierra, mi tacto se prolonga en el tuyo, largo, sediento, vibrante río que no termina nunca, navegando por hojas digitales lentas bajo tu espeso sueño verde. Pero también hay un Vallejo, el Vallejo de los Gerardos Negros, el Vallejo de los buenos manos. Son mucho, al punto de yo memorizar muchos poemas, pero también de los nuestros. Manuel del Cabral, un poeta de dimensión universal, y digamos poetas así como Franklin Miese Burgos, a quien leo, releo, busco, y un poeta que para mí, bueno, que he escrito en listas, que es Frei Arce, en toda su poética, por mí admirable, un poeta del símbolo, un poeta de la imagen, un poeta que nos ayuda a encontrarnos en cada verso. Y de eso son mis influencias, aparte de que desde muy joven soy un lector apasionado de la Biblia. Igual he memorizado sus textos, y toda la mística de San Juan de la Cruz, de Sor Juana Inés, han conformado el escritor que soy, que no soy solo como de una vertiente, sino en mí se pueden encontrar varias vetas, siempre a propósito de mi búsqueda, de mis lecturas. Bien, Valentín, como digo siempre, lo bueno dura poco, y ya por asunto de tiempo, ¿verdad? Pues sabemos que estás muy ocupado, y siempre estás ocupado, porque las personas que aprovechan su tiempo son así, o sea, no tienen tiempo que perder, y hay que aprovecharla cuando tienen un espacio que puedan sacar para uno y para conversar de estos temas de literatura, que es el sentido que tiene este espacio, hablar de literatura y difundir la literatura, ¿verdad? Entonces, Valentín, ¿dónde los oyentes pueden conseguir un ejemplar de El Candor de las Visiones? ¿Hay ejemplares todavía disponibles? ¿Se pueden conseguir por lo menos aquí en la República Dominicana? Sí, la editorial Santuario, Santuario es mi editorial Isabel Pérez, pueden conseguir mis libros. Y también la librería La Trinitaria, la librería Mamey, se pueden conseguir mis libros.
Esas son librerías sobrevivientes en Santo Domingo, ¿verdad? Ya quedan pocas. La tradicional, la trinitaria que yo conozco, Sí, y a lo menos he ido, pero va quedando poca, lamentablemente, Valentín. O sea, se puede contar con los dedos de la mano la librería que quedan en la ciudad. Así es, o pueda recordar, pero nada, eso es parte de nuestro tiempo. Y eso no lo debe impedir leer, porque por otro lado, aunque las librerías han ido desapareciendo, pero nunca fue más fácil tener acceso a libros, ¿verdad? Y está Amazon, hay mucho, los clásicos están todos disponibles, ¿verdad? Lo que muchas veces falta es intención de leer, o mucha gente que quisiera leer pero que no encuentra tiempo para leer. Entonces, es una tarea constante. Yo sé que, aprovechando que mencionaste ahorita que participas en el programa Dominicana Lee, no te puedo dejar ir sin hablar contigo sobre eso. O sea, ¿qué está haciendo? ¿Qué se está haciendo del Ministerio de Educación para motivar el hábito de la lectura entre los estudiantes, el sistema educativo? ¿Qué acciones se están desarrollando en ese sentido, Valentín? bien interesante. Mira, Sí, hermano, nosotros el Plan Dominicana Lee lo que procura es crear ese soñado país del lector, y para ello estamos permanentemente en las escuelas con talleres de promoción y animación a la lectura y la escritura, y espacios en escuelas, en centros comunitarios donde llevamos un mueble cargado de libros donde se intercambian libros. El libro no se vende, sino que el libro se intercambia. Hemos creado toda una cultura del intercambio. Yo mismo en Gaspar Hernández tengo ya tiempo haciendo una feria municipal de intercambio de libros, donde todo un salón de la Universidad Tecnológica de Santiago, del Ayuntamiento Municipal de mi pueblo. Y bueno, la gente ya tiene como un hábito de ir y cambiar libros. Y estamos promoviendo eso a nivel nacional, pero también talleres para bibliotecarios, talleres para creación de hábitos de lectura. Desde el ministerio tenemos una intensa actividad. Yo soy uno de sus coordinadores y bueno, me siento muy contento también de poder seguir sirviendo a mi país desde esa posición de la gestión cultural y literaria. así es. Y así mismo hay que seguir, hay que ser constante, ¿verdad? En el esfuerzo, porque yo digo que en esta lide, Valentín, en estos trabajos así culturales de promoción literaria y eso, si uno no está dispuesto por lo menos a dedicar 10 años, no está haciendo nada, ¿verdad? Por lo menos yo lo veo así. Así es. Lo mínimo que tú tienes que comprometerte a dedicar 10 años de tu vida en esta lide, porque es un trabajo de constancia, de perseverancia, de no desmayar. Claro, claro. Yo estoy involucrado, como tú señalabas, sí, con talleres literarios desde 2008. Sí, ya yo tengo, bueno, ya más de 15 años involucrado bueno, voy a cumplir 18 años realmente, y en la gestión literaria y cultural, sirviendo de distintos ministerios en mi país. Y yo he caminado, Eduard, de todo el país en la promoción cultural y literaria, ferias del libro, talleres de imagen y lectura, creación de grupos literarios. Y nada, me alegro de poder seguir ahora desde el Ministerio de Educación haciendo eso que tanto amo. Bueno, pues nada, Valentín, encantado de haberte tenido como invitado. Espero que no sea la última vez, que en algún momento podamos repetir el encuentro. Así que muchísimas gracias. Perfecto. Gracias, Mini. Desde mi carne, este poema está dedicado a la memoria de mi abuelo Ciriaco Almonte. Desde mi carne, regio habitáculo de asfalto y soledad, reclamo en las horas del ímpetu del mar de mi infancia la ingrávida sal, el lívido rostro de mi padre en los días del hambre, los labios resecos de mamá hartos de la espera, y la cruz de ceniza en días de cuaresma. Reclamo el espanto de las noches de octubre, el retozo de los cocuyos, el vuelo de Isabel entre los árboles, la risa inocente de los carboneros, el río Jova, largo y lánguido como un pájaro muriéndose. A mi hermano Luis Amaro vestido de bombero,
a Bobote y la vida de los pescadores de la ermita, los ojos café de Hele Gil, las veladas a Santo Domingo, los largos rezos de mi abuelo y las frías tardes de diciembre. Reclamo las horas de hastío, cuando el mundo era mi pequeña casa y un juego la vida, con sus misterios e invasión de alas verdes. Y allá en la piragua, la poesía, un enredado temblor de luciérnagas. Cuando la eternidad descendía hasta mí, que aprendí a interrogar las sombras y miedos en los rumores de la noche. También supe de las máscaras del hombre, mirando a papá danzar ante su muerte, cuando la oscura saliva poló su camisa, y vi ángeles descender en el iris de su azul, y hubo relámpagos y temblores presintiendo algo. Lo vi en mis diminutos abriles, en mi leve carga primigenia y angosta. Y hoy solo, muy solo en esta ciudad que se abisma en su miedo y su historia, reclamo tantos sueños idos, tantas nostalgias ateridas, tanto andar de polvo y tiempo, hoy, justo hoy, en las ruinas del grito y la sangre, en mi turno de vidente que sale y vuelve escuchando mis pasos en el polvo, lo reclamo todo, desde estas ruinas que callan secretos y que esperan otra vez la innombrable noche. Si te gustó este episodio, no olvides suscribirte si no lo has hecho, para que no te pierdas ni una página de esta aventura literaria. Y si además nos regalas un me gusta, compartes con tus amigos y dejas un comentario, estarás ayudando a que esta comunidad lectora siga creciendo. Suscríbete, comenta y comparte. Hagamos de cada episodio una tertulia más grande y más rica en historias.